Hoy conoceremos a uno de esos hombres que cambiaron con enormes contribuciones intelectuales para las siguientes generaciones. Un hombre que despertó una corriente de pensamiento llamada Escuela Mexicana de Arqueología, con el que se formaría las mentes de los arqueólogos mexicanos. Un hombre cuyo nombre se reconoce a los mejores trabajos de investigación arqueológica. Un hombre al que se le recuerda como uno de los 7 sabios mexicanos. Me refiero a Alfonso Caso Andrade. Alfonso Caso fue un arqueólogo, abogado y antropólogo que nació en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1896. Durante siglos, el legado indígena y su cosmovisión más profunda fue relegado por la nueva cultura colonial e incluso de inmigrado, ya que solo se tomaba como bando el concepto europeo de progreso, algo similar a lo que sucedió en Perú. Antes de los trabajos de los arqueólogos e investigadores del siglo XX, solo se tenía testimonio de algunos cronistas religiosos que habían recogido de las culturas que habían habitado Mesoamérica. Y uno de los personajes que pusieron en valor la identidad mexicana es Alfonso Caso, al que muchos hoy en día consideran como el padre de la arqueología mexicana. Su pasión por la antropología inició en 1926, cuando comenzaba a adentrarse en su estudio. En 1930 fue al Monte Alba, donde inició exploraciones que darían continuación a sus estudios publicados en las estelas zapotecas. Cabe recordar que esta exploración fue hecha solo por mexicanos, de las cuales se descubrieron 7 tumbas de la Acrópolis zapoteca en Monte Albán, en Oaxaca, que tenían hermosas ofrendas de incalculable valor histórico y artístico. Producto de esos descubrimientos, se escribieron una gran cantidad de libros, artículos, reportes, conferencias y literatura popular, y aunque son necesarios para el estudio de las culturas mesoamericanas, sobre todo de la zapoteca, la mixteca y la mexica, estas exploraciones dieron como resultado 3 volúmenes que daban en cuenta la importancia de los descubrimientos, las cuales fueron Urnas de Oaxaca en 1952, la cerámica de Monte Alba en 1967 y el tesoro de Monte Alba en 1969. Alfonso Caso también contribuyó al estudio de códices e inscripciones de México antiguo, y el cual lo aplicaría a la historia mixteca, sobre todo a la cronología, que permitió traducir el calendario mixteca al cristiano en el mapa de Teozacualco en 1949. Este descubrimiento lo llevó a estudiar la correlación del calendario azteca con el cristiano, que se resume en los calendarios prehispánicos, en los que se explica la sincronía indígena y lo occidental. Por su profesionalismo y relevancia en el mundo cultural e intelectual, desempeñó como director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1938 y fue el rector número 28 de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1944 a 1945. También fue jefe del Departamento de Arqueología del Museo Nacional y años después director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue fundador de diversas organizaciones como la Escuela Bancaria y Comercial, el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de Historia. Obtuvo numerosos premios y reconocimiento por su labor, entre los que destacan el Premio Nacional de Ciencia en 1960 y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente. Es también considerado más de 300 obras, entre las que se destacan el Teucalle de Guerra Sagrada, la religión de los aztecas, 13 obras maestras de arqueología mexicana, calendario y escritura de las antiguas culturas de Monte Alba. También considerado perteneciente a la generación de 1915, con Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Teofilio Olea, Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Mercado y Jesús Moreno Vaca, de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, que más tarde sería recordado como el grupo de los 7 sabios. Alfonso Caso es considerado como el representante de una corriente de pensamientos llamada Escuela Mexicana de Arqueología, que significa el conocimiento de las altas culturas mesoamericanas a través del estudio sistemático de sus diferentes manifestaciones culturales, como son la arqueología, la lingüística, la etnología, la etnografía, la historia y el estudio de la población, todas integradas para entender con profundidad las raíces culturales. Esta escuela se creyó en valor de la reconstrucción de la arqueología monumental de aquellas culturas, con el objetivo de reconocer con profundidad y hacer evidencia histórica de los antepasados de los mexicanos, y especialmente ante los ojos de los jóvenes modernos. Para ello se basó en estudios serios de diferentes expresiones, como la arquitectura de templos, palacios y tumbas, la cerámica y los restos humanos, libros sagrados, los objetos de piedra y otros materiales, a lo que Alfonso Castro llegó a interpretar después de muchos años de estudio.
La arqueología mexicana le debe mucho a este hombre, ya que como el gran visionario que fue, fundó las instituciones que aseguraban la continuidad de los estudios arqueológicos, como la Escuela Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología de Historia y el Museo Nacional de Antropología. Sus estudios hicieron valorar a las culturas indígenas actuales. De igual manera, fundó el Instituto Nacional Indigenista, organismo que dirigiría hasta el último año de su muerte. Alfonso Caso pasó los últimos 22 años de su vida como el director del Instituto Nacional de Indigenista y murió el 30 de septiembre de 1970 en la Ciudad de México, donde sus restos descansan en la Ronda de los Hombres Ilustres. De todo el legado de Caso, tal vez la parte que más tempranamente fue cuestionada y que más ha perdido vigencia, al menos institucional, es el proyecto indigenista. No obstante, en tanto lo intelectual y funcionario, Caso fue un actor central en la construcción de uno de los legados más duraderos del nacionalismo revolucionario, la definición de un sujeto indigenista como un individuo que forma parte de una sociedad colectiva cultural y que tiene un doble valor por ser portador de la herencia ancestral. Alfonso Caso fue reconocido ampliamente a nivel nacional como internacional, sobre todo por sus trabajos arqueológicos, dominando en su tiempo el área de estudio en torno a los zapotecas, mixtecas, aztecas, así como el trabajo de desciframiento de códices. Además de haber participado intensamente en la función pública, tal vez su aporte más significativo es el haber fundado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el cual muchos lo consideran como el padre de la arqueología mexicana. Por eso ahora la arqueología se ha colocado definitivamente en la situación de una ciencia que averigua el pasado del hombre desde las épocas más remotas hasta nuestros días. En 1969, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, más conocido como INAH, decide otorgar un reconocimiento a los mejores trabajos de investigación en antropología e historia, realizado por 2 investigadores mexicanos y 2 extranjeros. Un año después de su primera emisión, los galardones fueron suspendidos durante 15 años, hasta 1985, en el que se restaurarían los premios INAH. En este contexto de fortalecimiento se refleja en la diversidad temática de los galardones, en donde se puede reconocer la amplitud de las disciplinas y áreas de trabajo del instituto. Desde 1985, los premios anuales cubren investigaciones, tesis de estudios profesionales de licenciatura, maestría, doctorado, los trabajos de rescate, restauración, conservación, promoción y difusión del patrimonio arqueológico, urbanismo y arquitectónico, así como de bienes muebles. Los reconocimientos se otorgan a diferentes disciplinas y áreas de trabajo de competencia en el instituto, y cada premio lleva el nombre de un destacado personaje que dedicó su vida al desarrollo del conocimiento en sus respectivas ramas. Entre los premios está la medalla de Alfonso Caso. La medalla fue elaborada por el escultor Lorenzo Rafael, un personaje muy interesante. Dime una cosa, ¿tienes idea cuántas medallas y monedas has diseñado? Perdí la cuenta y yo creo que debe haber unas entre 3 y 5 mil diseños distintos. Tengo más de 50 años haciendo esto. Las características de la medalla es una plata en forma circular de 4 centímetros de diámetro, suspendidas de un listón con los colores azul marino y amarillo, con un broche transversal tricolor. En una cara tiene grabado el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la otra la elige y el nombre de Alfonso Caso, que se otorga acompañado de un diploma. Para que un estudiante sea acreedor de ella, se le exige un promedio mínimo de 9 y no tener en su historial académico no acreditada. La biografía de Caso se entrelaza con la historia de las principales instituciones educativas y culturales de la nación post-revolucionaria. Como bien en este video habrás podido notar, la vida de Alfonso Caso abarcó distintas ramas de la sociedad mexicana. Además de haber contribuido a la arqueología, fue académico, rector de la máxima casa de estudio, la UNAM. También fue teórico de su disciplina y dejó conocimientos en distintos libros.